el podcast. Un, dos, los micrófonos. El disjockey, disco dance, house music, after hour, los micrófonos. Hola amigos de Diversa Revista. Mi nombre es Otto René Félix. Bienvenidos a Diversa Actualidad. Recuerden oírnos en Spotify como Diversa el Podcast y síganos en las demás redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Diversa Revista para estar informados de la actualidad LGBTI. Antes que cualquier cosa, quiero decir que este programa está dedicado a toda la comunidad trans de Guatemala y todo el mundo, en donde se siguen haciendo esfuerzos para visibilizar y garantizar los derechos de las personas trans. El pasado 31 de marzo se conmemoró el Día de la Visibilidad Trans, así que este será nuestro tema de la semana. Trataremos de darles voz a través de nuestra invitada de la semana, Pilar Salazar, una activista y colega periodista. Ella también es gestora de creación colectiva y análisis en comunicación de conflictos. Ella nos explicará un poco desde la perspectiva como mujer trans, cómo ve el panorama en Guatemala respecto a los derechos y además de contarnos cómo pasa la cuarentena causada por el COVID-19. Eso no es todo, Pilar no será la única voz trans que tendremos el día de hoy, ya que este programa está dedicado a todas y todos. También nos contarán sus experiencias desde sus distintas realidades y de cómo viven en esta cuarentena Aleja Mengíbar de El Salvador. Ella es activista y mujer trans política. También comparte su experiencia desde la vivencia como mujer trans en cuarentena la colega Colette Núñez, mujer trans y activista del Uruguay, quien nos estará compartiendo desde su país sudamericano ante la emergencia del coronavirus. Además de las secciones que ustedes ya conocen, que es Diversa Actualidad Nacionales, el tema del día, Diversa Internacionales, Canción de la Semana e Invitada de la Semana. Comencemos con lo más importante a nivel nacional en Diversa Actualidad Nacionales. Comencemos. Noticia 1. La Red Nacional de Diversidad Sexual denuncia que en menos de un mes han asesinado a 2 personas LGTBIQ+, en la aldea Entre Ríos de Puerto Barrios y Zabal. Luis Fernando Reyes era el hermano de una mujer trans asesinada también en Puerto Barrios hace 3 años. El municipio de Puerto Barrios y las aldeas Santo Tomás de Castilla y Entre Ríos han sido el escenario de el asesinato de varias personas LGTBI y la documentación de estos hechos aportando evidencia irrefutable de patrones delictivos basados en prejuicios. Por lo que nuevamente la red exige a la PNC y al MP y por supuesto a la Defensoría de Diversidad Sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos que asuman con seriedad la identificación y sanción de los responsables. Esperemos que pronto den con los responsables y no quede en vano como muchas otras el asesinato de las personas LGTBI y de los demás colectivos que representan a la diversidad sexual. Noticia número 2. Organizaciones de mujeres trans hacen entrega de kits de prevención contra el coronavirus en el departamento de Izabal. Este fue un trabajo colaborativo, expresan, entre Red Trans GT, Red Mood Trans y OTrans RN. Noticia número 3. La clínica de especialización CAS está brindando atención de manera virtual, donde puedes solicitar información sobre tus nuevas fechas de las citas y también puedes recibir atención psicológica de manera virtual. La información se encuentra en la página de Facebook de la organización. Con esto terminamos las noticias nacionales más relevantes de la comunidad LGTBI, pero continuamos con el tema del día, que ya les había mencionado que hablaremos del Día de la Visibilidad Trans. Y es que ¿de dónde surgió esta iniciativa de celebrar este día? Nació en el año 2009 de la mano de la activista transexual estadounidense Rachel Crandall. Perdón mi francés, pero no sé pronunciarlo. A través de las redes sociales y en los últimos años se convirtió en una fecha de reivindicación de los derechos y la igualdad de las personas trans en el mundo. Muchas personas en el mundo e instituciones redoblan sus esfuerzos día a día para acabar con la cacería de brujas que se le ha convertido al ser trans y así también poder acabar de una vez por todas por la despatologización de la transexualidad.
Para contextualizar un poco, el sexo que se nos asigna oficialmente al nacer, ya sea masculino o femenino, se basa en nuestras características biológicas, es decir, si nacemos con un pene o con una vagina. No obstante, es posible que este no concuerde con nuestra identidad de género, es decir, cómo nos sentimos con respecto a nuestro sexo. Una persona transgénero es una persona que tiene o expresa su identidad de género de forma distinta a la que se le asignó al nacer. Una persona transgénero puede expresar su identidad de género de formas distintas. Para conseguir unos cambios físicos más permanentes, se pueden usar tratamientos hormonales y cirugía. Este proceso puede durar varios años y no siempre supone una reasignación de sexo completa, es decir, el llamado cambio de sexo. La identidad de género se puede expresar desde a su vez por medio de la ropa o los cosméticos, más conocido como travestismo o crossdressing. Cabe señalar que los transgéneros se enfrentan a la transfobia y la discriminación por razón de su identidad de género y no necesariamente por su orientación sexual. Las personas transgénero pueden ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales. Interesante escuchar todo esto. Espero que estén aprendiendo desde casa y desde donde nos estén escuchando las diferencias que pueden tener las personas transgénero y transexuales refiriéndose a sus identidades de género que pueden ser distintas al sexo asignado al nacer. Yo sé que esto parece un poco complicado, pero si nos damos a la tarea de investigar un poquito más o si tenemos una amiga o amigo que es una persona trans, podemos preguntarle y sin duda nos sacará de esas dudas que tenemos para entenderlos y para poder respetarles sus identidades de género y sus orientaciones sexuales que no son acordes a el sexo asignado al nacer. Pero ahora nos vamos con nuestra sección de Diversa Internacionales, y es que empezamos la sección internacional con la terrible noticia del fallecimiento de la reconocida activista trans de origen mexicano Lorena Borjas, quien falleció a causa del nuevo virus COVID-19 en Nueva York el pasado 30 de marzo del presente año. Lamentamos esa noticia y esperemos que este virus no siga tocando a nuestra comunidad. Noticia número 2. El gobernador de Idaho firma leyes discriminativas en el Día de la Visibilidad Trans. Es terrible esta noticia, ya que este día debería ser de una conmemoración y de noticias buenas. Lamentablemente, en el contexto actual solo hemos podido observar noticias malas y cómo se nos intentan restar derechos a las comunidades diversas. Seguimos con el programa y aprovechando la sección de internacionales, vamos a escuchar a Aleja Mengíbar desde El Salvador, quien nos va a comentar cómo se encuentra la situación respecto a las medidas tomadas por el gobierno y cómo es la vivencia de ella como una mujer trans desde allá. Hola amigos y amigas de Revista Diversa de Guatemala, un saludo fraternal hasta Guatemala. Mi nombre es Alejandra Mengíbar y bueno, compartirles un poco cómo la pandemia del COVID-19 se está viviendo en El Salvador, partiendo de 3 puntos claves. Uno, sobre los decretos emitidos en la Asamblea Legislativa sobre estado de emergencia nacional y sobre el estado de excepción. Partiendo de esos 2 puntos, el primero dota al Ejecutivo para poder aplicar e implementar todas las acciones necesarias para contrarrestar la pandemia. Sin embargo, el segundo ha generado mucha polémica porque toda la derecha legislativa se ha unido para restar garantías constitucionales, que es lo que implica un estado de excepción, y con ello poder coartar el libre tránsito y poder desarrollar algunas actividades que nosotros consideramos, los defensores y defensoras de derechos humanos, consideramos que pueden ir en contra de la estabilidad de las personas. Llevamos 15 días con el estado de excepción, se acaba de hacer una prórroga por 15 días más. Estamos en cuarentena obligatoria desde hace aproximadamente 10 días. Sin embargo, ante la improvisación y la inoperancia del Estado salvadoreño, hemos evidenciado que no se está realmente manejando de manera adecuada la pandemia. Porque primero,
Si bien es cierto, el gobierno ha resguardado a las personas en centros de contención, fueron medidas improvisadas, no se le garantizaba la asistencia eh, adecuada. Si bien ahí donde se han detectado los casos, tememos que muchas personas ahí mismo se contagien del virus porque las medidas que se tomaron al inicio fueron de manera improvisada. El día de ayer, por ejemplo, se rompió la cuarentena porque el mismo presidente convocó a que las personas pudieran presentar una apelación sobre un beneficio de $300 a las familias de más escasos recursos económicos, y la gente se abarrotó a los centros, a las oficinas de gobierno donde se podía apelar, pero fueron miles de personas las que se abocaron, y eso ya puso como en duda si realmente la cuarentena se va a seguir cumpliendo o va a funcionar particularmente, pues, o nos va a exponer a que los casos se disparen. Consideramos que hay mucha improvisación, hay mucho manejo meticuloso de la información en cuanto a los casos, y entonces estamos conociendo de a poco realmente cómo se está dando la información. Sin embargo, nos preocupa mucho cómo dentro de toda esta atención y del manejo de la pandemia no se ha considerado ningún protocolo o lineamiento específico para la atención de las personas de la diversidad, particularmente de aquellas en situación o en contextos de vulnerabilidad. Muchas gracias, Nati, por tu reporte desde Nicaragua. Por último, vamos con Colette, quien nos envía su reporte desde Uruguay. Hola, mi nombre es Colette Spinetti, soy la directora nacional del colectivo trans del Uruguay, CTU. Y bueno, contarles que acá la situación de coronavirus en Uruguay está bastante difícil. Primero porque tenemos un gobierno de derecha que no está tomando las acciones que debería tomar. Las pocas acciones que tomó fueron tardías. No hay una asistencia desde el gobierno para las personas de mayor vulnerabilidad, y en realidad somos las organizaciones de la sociedad civil las que estamos asumiendo la responsabilidad de asistir a las personas en situación de extrema vulnerabilidad. En el caso de nuestra organización, que atiende a personas trans, hombres y mujeres trans, lo que estamos haciendo es recolectando colaboraciones, que por suerte en ese sentido el pueblo uruguayo es muy solidario, y varias empresas, la Cámara de Comercio LGTB, la Asociación de Atletas del Uruguay, organizaciones no gubernamentales están colaborando con alimentos no perecederos, y lo que estamos haciendo es llevar canastas alimenticias con alimentos no perecederos de más o menos unos 20 kilos a las compañeras y compañeros trans más vulnerables, más pobres, interseccionalizadas por enfermedades mentales, VIH, pobreza, afrodescendencia, etcétera. Ocupándonos también de las personas trans privadas de libertad, con las cuales trabajamos desde el año 2015. Y además de eso, haciendo 3 veces por semana, hacemos comida al mediodía que repartimos no solo entre personas trans, sino también entre personas de diferentes barrios, y colaboramos con comedores que atienden a niños y niñas, y 3 veces por semana hacemos merienda, que también colaboramos con diferentes tipos de personas, con merenderos, y de esa manera ir como solucionando las cuestiones. Nos ocupamos de personas trans que están en este momento en situación de calle, ubicándolas en diferentes espacios, con personas trans que están con adicciones, también recurriendo a organizaciones que trabajan adicciones para su contención, con personas trans que están en situaciones difíciles, familiares difíciles, haciendo contención emocional,
Y bueno, y ese es como nuestro trabajo en este momento. No tenemos todavía registro de personas trans que estén con el COVID-19, pero bueno, es una población muy vulnerable y obviamente nos va a estar tocando esta situación. Les mando un beso enorme, un gran saludo desde Uruguay, en el marco del Día de la Visibilidad Trans, aunque ya es pasado, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, se dice en Uruguay. Un gran saludo y un gran abrazo para todos. Bueno, fuertísimo lo que está ocurriendo en el mundo por el coronavirus, sin lugar a duda, como dijo una amiga por ahí, esperemos que nada vuelva a la normalidad. Esto claramente refiriéndose a no volver al mismo sistema que nos tiene excluidos y marginados a algunos en las sociedades del mundo. Y con eso finalizamos Diversa Internacionales. Bueno, ahora sí llegamos a nuestra invitada de la semana y en esta ocasión tenemos a Pilar Salazar, quien ya lo comentamos con anterioridad. Ella es una activista y periodista comunicadora, quien nos estará contando cómo es su vivencia como mujer trans en Guatemala en conmemoración de este Día de la Visibilidad Trans. Así que le damos la palabra a Pilar Salazar para que nos cuente cómo es su vivencia. Podría decir que es como la de cualquier ciudadana con retos y oportunidades que alcanzar. Hace varios años me relacionaba con el mundo desde el enojo y la victimización, pero gracias a los procesos de sanación que he llevado a través de Centro Canil, lo recomiendo, y sabiendo que la sanación es un acto constante y permanente, esto ha cambiado de manera gradual en mi vida y me doy cuenta de la necesidad de salud mental que necesitamos como comunidad LGBTIQ+. Pero también soy consciente que es importante visibilizar los contextos de interseccionalidad que atraviesan la vida de las niñas y las mujeres trans en países como el nuestro. El hecho de que a la mayoría las echan del seno familiar desde pequeñas y quedan en la calle y solo les queda ir sobreviviendo. La falta de una ley que reconozca nuestros derechos civiles, la falta de educación, salud y trabajo a causa del estigma y la discriminación, hacen que sea más difícil alcanzar nuestras metas y lo que deseamos para nuestra vida. Gracias. En esa interseccionalidad que mencionas, sin duda hace falta una ley que agrupe esas necesidades distintas de cada persona y eso es bastante complicado en países como Guatemala. Sin embargo, te pregunto, ¿crees que existe algún tipo de avance en los derechos de las personas trans? Sin duda alguna ha habido avances. Hablar de personas trans en la actualidad no es lo mismo que hace 10 años. En el 2017 CNN hizo una nota donde destacaba que al menos 20 países han legislado a favor de las personas trans. Esa lista iba liderada por Argentina. Aunque cabe resaltar que en este momento de crisis por el COVID-19 en dicho país, como en muchos de esta área, se está registrando un pico de violencia hacia las mujeres trans, pues las están echando de sus viviendas con el pretexto de la falta de pago del alquiler. Y eso ya está sucediendo en Guatemala, pero no nos damos cuenta aún. La precariedad y la necesidad de tener que vivir del trabajo sexual muchas veces empeoró en este momento por el toque de queda y las necropolíticas estatales que estimulan la limpieza social. Eso nos indica que aunque las leyes, en este caso de Argentina, sirven para restablecer derechos jurídicos y sociales, no han podido hacer eco en la conciencia de la sociedad. Es terrible lo que nos comentas respecto a las excusas que usan los arrendatarios y patronos para justificar el despido y el desalojo de las personas trans en situación de vulnerabilidad. Y eso me lleva justamente a preguntarte, ¿cuáles serían las leyes que el Estado debería aprobar para lograr el reconocimiento de algunos derechos trans? Yo diría que para que alcancemos un grado de igualdad, digámoslo así, como el resto de la sociedad, necesitamos creación de políticas públicas, que en el Congreso de la República le den seguimiento y aprueben propuestas de ley
que la misma sociedad civil organizada ha tenido que construir y proponer. Necesitamos una ley para la dignificación y reivindicación de las personas trans. Bueno, pues exijamos esa ley juntas, Pilar. Gracias por tu activismo y por tu valentía. La siguiente pregunta es más personal y quiero saber de tu experiencia. ¿Cómo es la vivencia en esta cuarentena y este toque de queda respecto a tus actividades diarias? Pues debo decir que soy privilegiada en este momento, en comparación con las más de 7,000 mujeres trans que hay en Guatemala. El 70% viven del trabajo sexual, pero la situación no está ayudando y muchas no pueden salir a trabajar a causa del toque de queda. Yo estoy trabajando desde casa, haciendo lo que me gusta, la comunicación, el periodismo y escribiendo acerca de lo que está pasando con la población LGBTIQ+. Muchísimas gracias, Pilar. Por último, por favor, envíale un mensaje a las mujeres y hombres trans que pueden estar escuchando este mensaje. Ser trans significa enfrentarse a la discriminación, indiferencia y exclusión todos los días, pues no podemos ocultar lo que somos, pero somos muy valientes para no negarlo y perdemos el miedo a ser libres y felices, lo que a esta sociedad le hace falta. Mucho se habla y se escribe de las lecciones que nos va a dejar esta pandemia. Ojalá que aprendamos a entender que todos y todas somos iguales y que la solidaridad, el amor y el respeto son fundamentales para conservar a la especie humana. Bueno, y eso fue todo por hoy. Esperamos que este programa haya sido de mucho aprendizaje de la comunidad trans en Guatemala y el mundo. Recuerden continuar oyéndonos en Spotify como Diversa el Podcast y en las demás redes, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Diversa Revista, donde encontrarán diversa información. También recuerden suscribirse para que mes a mes llegue a su correo la versión digital de Diversa Revista y DS totalmente gratis. Mi nombre es Otto René Félix y los espero la próxima semana en Diversa Actualidad. Diversa el Podcast.